La explotación y la esclavitud en la América colonial, la mitad andina y las plantaciones brasileñas. En la siguiente imagen podemos ver las rutas de esclavitud en América Latina. Introducción. Cuando las potencias europeas consolidaron su dominio sobre América, comprendieron muy pronto que la riqueza del continente solo podía extraerse con los brazos ajenos. Por eso, entre los siglos XVI y XVIII, levantaron todo un entramado de instituciones destinadas a obligar a trabajar a millones de personas en el mundo hispánico. La corona legalizó el mecanismo como una encomienda en el repartimiento y la mitad figuras que ataban a las comunidades indígenas y al tributo y al trabajo obligatorio bajo el pretexto de la evangelización y el vasallaje al rey Bakewell 2004. Cuando la población nativa se desplomó por las epidemias y el agotamiento, los colonizadores recurrieron al tráfico atlántico y africanos esclavizados para sostener plantaciones y minas. Klein y Vinson 2007. Ambos sistemas, aunque distintos en su forma jurídica, compartían una misma lógica: convertir a la persona en instrumentos de producción. Como advierte Santos Pereira 2020, el régimen esclavista era por definición violento en la medida que se basaba en el dominio sobre los cuerpos y la sumisión de voluntades. En ese principio con matices atravesó toda la economía colonial americana. El caso de explotación indígena, la mitad minera de Potosí. La mitad colonial tuvo epicentro en el Cerro Rico de Potosí, en el Alto Perú. Actual Bolivia, dentro del Virreinato del Perú, fue reglamentada por el virrey Francisco de Toledo en la década de 1570, a partir de una antigua institución incaica de trabajo rotativo que los españoles transformaron en un mecanismo masivo de extracción minera, vigente con altibajos hasta comienzos del siglo XIX. Baker 2004. En la siguiente imagen vemos el mapa del Virreinato del Perú con la ubicación de Potosí, el Cerro de Potosí, y actualmente cómo luce. La imagen del Cerro Potosí del siglo XIX. Tipos de trabajo forzado. Mita. Las comunidades de una extensa región andina desde Cusco hasta el altiplano meridional debían aportar cada año una fracción de sus varones adultos. Los mitayos cumplían turnos en los socavones, picando roca, cargando el mineral a la espalda por la escalera precaria y trabando los ingenios de refinación como mercurio, cuyos vapores resultaban letales. Las jornadas eran extenuantes y la mortandad altísima. Muchos morían en las minas o regresaban a sus pueblos enfermos e incapacitados. Baker 2004. Actores involucrados. El sistema funcionó gracias a una cadena de responsabilidades. La corona y el virrey Toledo diseñaron el marco legal. Los corregidores vigilaban su cumplimiento. Los curacas o caciques quedaron atrapados en el papel de reclutadores forzosos de su propia gente. Los azogueros, dueños de las minas, ingenios, cosechaban los beneficios y en la base de los mitayos y sus familias soportaban el peso físico y la desintegración de sus comunidades. Baker 2004. Estrategias de sometimiento. Los españoles combinaron la coacción en la legitimación ideológica. La mitad se presentó como una obligación del vasallaje del rey revestida de legalidad, de una aparente continuidad con la tradición andina, lo que dificultaba la resistencia abierta. A ellos se sumaron los castigos a los caciques que no cumplían las deudas fabricadas para retener trabajadores más allá de su turno, y la evangelización que fue erosionada de los referentes culturales que cohesionaban a las comunidades. Baker 2004. Caso de esclavitud africana en las plantaciones azúcares de Brasil colonial. Ubicación espacial y temporal. El noreste brasileño, especialmente las capitanías de Pernambuco y Bahía, fue durante el siglo XVI, XVII y XVIII el corazón de la economía azucarera atlántica. La ocupación holandesa golpeó durante los ingenios. Buena parte de la industria azucarera del Pernambuco quedó destruida y su recuperación tomaría tiempo. Klein y Vinson 2013, capítulo 4. Caso de esclavitud africana, las plantaciones azucareras de Brasil colonial. Aún así, la esclavitud no solo sobrevivió, sino que se expandió hacia el interior. Tras el hallazgo de oro en Minas Gerais entre 1689 y 1690, Klein y Vinson 2013, capítulo 4. Precisamente en ese periodo, según Santos Pereira 2020, la importación de africanos esclavizados aumentó exponencialmente gracias al desarrollo de la producción azucarera, primero y después al descubrimiento de oro. Podemos ver el mapa de Brasil colonial en 1590.
La siguiente imagen, esclavos que procesan caña de azúcar y hace azúcar. Tipos de trabajo forzado, Brasil. Tipos de trabajo forzados en las plantaciones, las producciones azucareras encadenaban tareas agotadoras, corte de caña, carreo, molienda, en el trapiche y coacción del jugo de calderas hirvientes con jornadas que durante la zafra llevaban a los trabajadores al límite de la resistencia humana. Klein y Vinson, 2007. Cuando el eje económico se desplazó hacia la minería, la disciplina de la plantación se trasladó a los lavaderos. Los esclavizados trabajaban organizados en cuadrillas bajo la vigilancia de capataces blancos y construían complejas obras hidráulicas de canalización de ríos, excavaciones de orillas, aterrazamientos, erección de las esclusas. Klein y Vinson, 2013, capítulo 4. La demanda fue tan feroz que la población esclavizada de las Minas Gerais pasó de 33.000 personas en 1717 a más de 100.000 en el censo de 1735, sostenida únicamente por el flujo constante de África, no por reproducción propia. Klein y Vinson, 2013, capítulo 4. Actores involucrados. La corona portuguesa reguló y grabó el comercio de personas. A juzgar por sus leyes, la principal preocupación de la corona radicaba en el control y la regulación de la trata. Santos Pereira, 2020, párrafo 10. Los traficantes atlánticos abastecían los puertos de El Salvador y Río de Janeiro. Los señores de Engenho y los mineros eran los propietarios directos de los capataces, ejercían violencia cotidiana, y los africanos esclavizados sostenían todo el edificio productivo. Incluso la Inquisición participó del entramado, actuando con cautela y buscando un equilibrio que no siempre fue fácil entre los intereses y la autonomía de los propietarios, por un lado, y el respeto por la ortodoxia católica, y por el otro. Santos Pereira, 2020, párrafo 6. Estrategias de sometimiento. Brasil, estrategias de sometimiento. El pilar del sistema era violencia. Jurídicamente, las personas esclavizadas constituían bienes muebles con un estatus próximo al de los animales y podían ser transadas como cualquier otro producto. Santos Pereira, 2020, párrafo 11. Los amos además tenían derecho a castigarlas para liberarlos de los malos hábitos y comportamientos que se consideraban perjudiciales. Santos Pereira, 2020, párrafo 11. Desde la óptica de los propietarios, en el castigo era un instrumento esencial de dominación y la violencia efectiva o meramente sugerida como una amenaza permanente funcionó como un mecanismo para la afirmación del poder de los amos. Santos Pereira, 2020, párrafo 13. A esto se añadieron la conversión religiosa forzada y la mezcla de personas de distintas regiones africanas para dificultar la solidaridad. Estrategias de sometimiento. Conviene, sin embargo, no simplificar. La propia documentación inquisitorial revela que la dinámica entre amos y esclavos era compleja y matizada. Santos Pereira, 2020, párrafo 4, y que los cautivos hallaron requisitos de negociación, resistencia, incluso compra de su libertad, como lo demuestra en el extraordinario crecimiento de los libres de color en Minas Gerais. Klein y Vinson, 2013, capítulo 4. Conclusiones. ¿Qué impacto tuvieron estas poblaciones en el desarrollo económico de las colonias? Sencillamente, sin ellas no se habría existido economía colonial. La plata potosina extraída por los mitallos financió a la monarquía hispánica y dinamizó el comercio mundial. Bakewell, 2004. En Brasil, el trabajo esclavizado era indispensable para el desarrollo de Brasil según el modelo de explotación colonial. Santos Pereira, 2020, párrafo 12. Y el oro del interior llegó a desplazar en el centro de gravedad económica del país hacia el sur, al punto que la corona trasladó en 1763 la capital colonial de Salvador Bahía a Río de Janeiro. Klein y Vinson, 2013, capítulo 4. La riqueza americana que deslumbró Europa fue literalmente obra de manos indígenas y africanas. ¿Cómo se relaciona esto con las estructuras sociales basadas en raza implementadas por los colonizadores? La explotación económica se tradujo en jerarquía racial. El sistema de castas colocó al peninsular y al criollo en la cima, mientras el indígena y africanos quedaban confinados a los peldaños inferiores, asociando el color de la piel con el trabajo servil. Klein y Vinson, 2007. Esa jerarquización no fue un accidente, sino una construcción deliberada para naturalizar la desigualdad. Incluso
Los libertos brasileños encontraban oficios que le estaban prohibidos de manera expresa a los de su clase. Klein Vinson 2013, capítulo 4. Y en territorios de esclavitud reducida como Costa Rica, la herencia colonial dejó igualmente una estratificación en la que las poblaciones indígenas y afrodescendientes quedaron relegadas a los márgenes de la sociedad. Molina y Palmer 2014. ¿Cuáles fueron sus consecuencias a nivel humanitario? El costo humano fue devastador. La población andina sufrió un colapso demográfico brutal por la sobreexplotación, las enfermedades y la desestructuración de comunidades enteras para alimentar la mitad. Bakewell 2004 en Brasil. El maltrato afligido a las personas esclavizadas por sus amos constituía un factor permanente de inestabilidad. Santos Pereira 2020, párrafo 13. Conclusiones. Y algunos propietarios actuaban de manera violenta y a veces incluso inhumana, con poder de decisión de la vida o muerte sobre sus cautivos. Santos Pereira, 2020, párrafo 12. Millones de africanos murieron en la captura en la travesía atlántica, unos primeros años de trabajo. Las secuelas de esa deshumanización institucionalizada, racismo estructural, pobreza y exclusión siguen presentes en las sociedades latinoamericanas y constituyen una deuda histórica que aún interpela a la región. Klein y Vinson 2007, Molina y Palmer 2014. Podemos ver en la siguiente imagen la población esclava, referencias del cual fue tomada la información. Y estas son las referencias de las imágenes. Muchas gracias por todo.